promesa. Hechos capítulo 13, verso 32. Nosotros también anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Importante oír y entender esto que anuncia el apóstol. El apóstol habla precisamente, dice que nosotros también anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Quien dice que el apóstol está diciendo que el Evangelio es una promesa y también está haciendo referencia a quien se la dio. Naturalmente está hablando de Eva y Adán en aquellos días cuando se cometió su falta ante la presencia de Dios. Desde ahí que Génesis, el capítulo 3 y el verso 15 dice muy claro: y pondré enemistad entre ti y la mujer, en tu simiente y en la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Estamos hablando precisamente de esa promesa que Dios le hizo a nuestros padres, como dice el apóstol, y se está refiriendo precisamente a Eva y Adán. Ellos cayeron en pecado y naturalmente Dios les prometió, porque cuando se hace mención de esta mujer y de la simiente de la mujer, naturalmente se está hablando de esa promesa de redención que Dios haría naturalmente a Adán y a Eva y a toda su descendencia. Vamos a ir mirando los pasos de esta promesa. Capítulo 1 del libro de Mateo y el verso 21 dice así: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí está hablando precisamente de esa simiente y se está hablando también de esa promesa. Una virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Allí entonces vamos viendo cómo va presentándose el cumplimiento de esta promesa, porque es importante ir mirando los pasos o el seguimiento de esta promesa que Dios hizo de redimirnos. Ahora entonces usted encontrará el capítulo 2 y el verso 10 y el verso 11 de Lucas, del Evangelio de Lucas. Dice la palabra de Dios: pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí que hoy doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Allí vamos viendo el cumplimiento de esa promesa de la redención. Precisamente entonces Marcos capítulo 1 y el verso 14 y el verso 15 también nos va hablando de esa promesa. Dice la Biblia que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Mire que aquí está hablando y está diciendo que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuál tiempo se ha cumplido? Naturalmente, el tiempo de esa promesa, el tiempo de esa redención, el tiempo naturalmente de la manifestación de esa simiente de la mujer. Así que entonces aquí encontramos precisamente paso a paso lo que tiene que ver con esta promesa. Recuérdese que el apóstol está diciendo: nosotros también anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Entonces es importante entender que el evangelio es una promesa que Dios ha hecho para redimirnos y para levantarnos de la situación del pecado donde nosotros hemos caído. Muchas personas, de pronto por no conocer las escrituras, naturalmente creen que el evangelio apareció hoy y que precisamente es un mensaje nuevo. Pero cuando nos vamos a las escrituras, vamos a entender claramente. Entonces usted va a entender que de la caída de Adán hasta la muerte de Jesús en el Calvario, llámese la crucifixión, tenemos 4000 años. Y luego entonces usted le va a sumar los 2000 años en los que nos encontramos.
Así que entonces usted va a entender que el Evangelio no es de hoy, sino que el Evangelio precisamente es ese mensaje que viene desde el comienzo. Así que el Evangelio son las buenas de gran gozo que será para todo el pueblo que ha nacido en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Así que entonces, en el cumplimiento de la palabra, Dios se manifestó. Más claro, Dios fue manifestado en carne y fue a la cruz del Calvario y murió allí en la cruz, como todos sabemos, pero resucitó al tercer día. Al acontecer todo esto, está el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho para redimirnos, porque entramos al pecado. Todos los seres humanos somos pecadores. Naturalmente somos la creación de Dios y Él trazó un plan para redimirnos. Desde ahí que la muerte de Jesús en la cruz del Calvario es la redención que Dios hace precisamente hacia los pecadores o hacia los seres humanos. Desde ahí que entonces el Señor ordena la predicación del Evangelio y les dice: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces el Evangelio es el mensaje de Dios que viene desde el comienzo. Cuando el hombre pecó, Dios le prometió redimirlo. Entonces esa promesa de redención es el Evangelio. Allí entonces encontramos los apóstoles. Ellos están predicando, están haciendo una campaña evangelística y la gente entonces se acercó. Y como toda persona que piensa rápidamente, entonces dice: bueno, este mensaje ¿de dónde aparece? Es un nuevo mensaje. Ellos están meditando, están allí en su mente, expresando esos pensamientos. El apóstol entonces le dice: no, señores, no es así. Nosotros estamos aquí en esta campaña anunciando el Evangelio de aquella promesa que el Señor hizo a nuestros padres. Así que entonces el Evangelio no apareció hoy. El Evangelio tiene muchos años. Súmele mínimo, más de 6,000 años. Y el Evangelio es el mensaje que Dios tiene para explicarle a todos los seres humanos el plan de salvación. El apóstol Pablo, en el capítulo 1 de Romanos y el verso 16, él dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, nótese que allí el apóstol dice que él no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amado hermano y amado amigo, es importante entender qué es el Evangelio. Entonces el Evangelio precisamente es la promesa de Dios para redimirnos. Es también entonces las buenas nuevas de salvación. Y para el apóstol Pablo, precisamente entonces el poder de Dios para la salvación. Y naturalmente la iglesia predica el Evangelio porque es el mensaje de la salvación. Entonces quiero invitarte para que tú estés atento a oír el Evangelio. Cuando te lleven la palabra de Dios, te van a hablar del Evangelio, porque el Evangelio es el mensaje de Dios precisamente para traer al hombre del estado de pecado donde cayó y poder darle así la salvación en el nombre de Jesús. Amado oyente, Dios le bendiga, Dios le guarde y lo invito a meditar en este pasaje. Dios le bendiga.